Bienvenidas y bienvenidos a Gen TV Opiniones en este Jueves Santo, precisamente la fecha del 36 aniversario del martirio de nuestro ya beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tenemos hoy invitados de lujo, personas que conocieron y saben de la vida de Monseñor. Presentamos en primer lugar al Padre David Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Padre. Buenas noches, gracias por invitarme y estar compartiendo con estos compañeros muy especiales, porque conocieron muy de cerca a Monseñor Romero. Claro que sí. También se encuentra con nosotros Edín Martínez. Él es integrante de la Junta Directiva de la Fundación Monseñor Romero y también su director. Buenas noches. Sí, muchas gracias por invitarme. Y, por supuesto, Guillermo Cuellar, quien es antropólogo, pero sobre todo cantautor y tiene obras de Monseñor Romero. Buenas noches, Guillermo. Gracias, buenas noches. Sobre todo cantautor en esta noche. Un gran saludo a la audiencia de Gen TV. Muy bien, les invitamos a mantenerse pendientes. Por supuesto que va a haber canciones a lo largo de este programa, pero antes de dar inicio a la conversación tenemos una nota preparada por Diana. Hoy, hace 36 años, Monseñor Óscar Arnulfo Romero pronunció este urgente llamado a las filas del ejército y del gobierno de turno. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Hoy, hace 36 años, un 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras oficiaba una misa en memoria de la madre de un amigo. El asesinato de Monseñor Romero causó indignación y conmoción al pueblo salvadoreño, quien masivamente despidió en el entierro a su obispo mártir, más conocido como la voz de los sin voz. Tras el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el pueblo lo declaró San Romero de América y la Iglesia dio inicio al proceso de canonización. Es así como, en representación del Vaticano, Monseñor Vicenzo Paglia vino a El Salvador al acto solemne de beatificación del arzobispo Romero, asesinado por odio a la fe y declarado el 23 de mayo de 2015 mártir de la Iglesia Universal. Bueno, vamos a iniciar con el Padre David. Padre, ¿qué significado tiene esta conmemoración ya de 36 años del magnicidio de Monseñor? Bueno, en primer lugar, por ser el aniversario en el Jueves Santo, tiene un significado profundo, en el sentido de que es el día en que Jesús consagró a sus apóstoles en la última cena. Y Monseñor Romero se distinguió precisamente por eso, porque él tuvo dos misas no concluidas, y para esto significa que nosotros tenemos que concluir esa misa, tenemos que seguir el testimonio y la palabra de Monseñor Romero, porque el Jueves Santo, luego viene el Viernes Santo y luego viene la resurrección, también significa que el pueblo resucitó a Monseñor Romero por todos los asesinatos que le quisieron hacer. Monseñor Romero fue asesinado en vida por los medios de comunicación, por la derecha extrema en este país, que los ridiculizaban y lo desprestigiaban para que el pueblo le perdiera la confianza. Luego viene el asesinato el martirio de Monseñor Romero, el segundo asesinato, y el tercero, los que quisieron matar a Monseñor Romero, después de matarle la memoria del pueblo, para que el pueblo se olvidara de él, y mandaron su cadáver a la cripta, prácticamente en aquel momento la cripta era una bodega, pero el pueblo desde ahí, desde esa cripta, resucitó a Monseñor Romero. Tiene un profundo significado en este 36 aniversario, el que celebremos los 36 años de su asesinato y su martirio, el Jueves Santo, institución de la Eucaristía y el sacerdocio, Viernes Santo, el Calvario, y luego la resurrección de Jesús y la resurrección de todos aquellos que siguen el ejemplo de Jesús trabajando por el reino en esta tierra.
Interesante las palabras del Padre David y que la población pueda conocer esa profundidad de lo que significa Monseñor. Aunque el 24 de marzo es justamente una fecha conmemorativa, a Monseñor Romero lo debemos recordar con alegría y con esperanza. Edín, ¿qué experiencia nos podría usted relatar de contar alguna historia, alguna anécdota inspirada en Monseñor? Bueno, siempre se ha dicho de que Monseñor Romero se convirtió con el asesinato de Rutilio Grande. Y en la Fundación Romero, su fundador nos enseñó que en el asesinato de Rutilio Grande sirvió para dar a Monseñor Romero una claridad mayor de que lo que él estaba haciendo iba en el camino correcto. Y nos citaba Monseñor Urioste un pasaje de la Biblia, que es justamente que se encuentra en el capítulo 8 de San Marcos, que es ese pasaje famoso en cuando Jesús cura al ciego de Betsaida, que cuando le dice, bueno, le ponen al ciego ahí, que se presente el ciego a donde Jesús para que Jesús lo toque, ¿verdad? Y Jesús lo toma, se lo lleva un poquito afuera de la multitud y le pasa las manos por los ojos. Y entonces, después de pasar la mano por los ojos, le pregunta, ¿ves? Y el ciego le contesta, veo a los hombres como árboles que caminan. Entonces, Jesús vuelve a pasarle las manos por los ojos y le vuelve a preguntar. Y el ciego le dice, hoy sí veo perfectamente. Entonces, Monseñor Romero fue eso, ¿verdad? Dios le fue pasando las manos por los ojos de la realidad salvadoreña y Monseñor Romero fue interpretando qué tenía que hacer frente a esa realidad. En San Miguel se comportó según la realidad que tenía enfrente. En Santiago de María dijo, me topé con la pobreza, pero allí hizo lo que tenía que hacer. Vino aquí al arzobispado de San Salvador y era como el centro del conflicto y de la lucha ideológica que había en ese entonces y el enfrentamiento que se daba y la persecución que se veía más clara en ese entonces. Entonces, esa fue también otra mano que le pasó Jesús a Monseñor Romero. Y Monseñor Romero poco a poco fue viendo con mayor claridad la función que le correspondía. ¿Cuál era? La de profeta, la de un profeta, la de hacer los llamados para generar conversión. Monseñor Romero se imaginaba un El Salvador totalmente diferente al que tenía en ese momento y al que aún seguimos teniendo, ¿verdad? Soñaba con un El Salvador donde hubiera hermandad, fraternidad, justicia, ¿verdad? Donde no hubiera corrupción, donde no hubiera, un país donde se cumpliera lo que él mismo decía, que la mayor gloria de Dios es que el pobre viva. Bueno, el obispo auxiliar de San Salvador anunciaba hace pocos días en el canal estatal, en el canal 10, que este año va a venir el Padre, nuestro santo también, el Papa Francisco, y que precisamente él viene para canonizar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y para beatificar al Padre Rutilio Grande. ¿Cómo reciben, a los tres les voy a preguntar, esta noticia? ¿Cómo ven el significado que tiene esto para el país? Bueno, en cierto modo no me extraña que el Papa quiera venir a El Salvador, ¿verdad? Dado que es un hombre totalmente dedicado a la Iglesia Católica y en El Salvador la Iglesia Católica ha jugado un papel extraordinario en nuestra historia más reciente. Entonces no me extraña
que el Papa quiera visitar a nuestro pequeño país, pero que ha sido la cuna de un hombre que ya todo el continente lo siente suyo. También no me extraña porque el próximo año, 2017, se cumplirían los 100 años del natalicio de Monseñor Romero. Pero también coincide con otra efeméride interesantísima, que yo tengo mi interpretación particular al respecto, y algo de eso lo pongo en una canción que voy a cantar más tarde. Y es que el próximo año se cumple también un centenario de las profecías de Fátima. Yo estoy empecinado y siempre lo he proclamado en las oportunidades que tengo de hacerlo, de que las profecías de Fátima, que tienen 3 partes, la tercera se refiere a la Iglesia latinoamericana, y la figura del obispo que aparece en el sueño del tercer secreto de Fátima está referido a la figura de Monseñor Romero como cabeza de la Iglesia nueva, de la Iglesia profética. Y yo estoy seguro que el Papa quiere reafirmar de algún modo estos cruces simbólicos que justamente se van a verificar el próximo año, 2017. Yo así lo veo. ¿Y usted, padre David, cómo ve este anuncio de que venga el Papa? Bueno, yo lo veo como natural, en el sentido que el Papa es muy sensible a lo que piensa la gente humilde, el pueblo, porque en el corazón del pueblo siempre existe una gran sinceridad, y el Papa conoce, sabe distinguir cuando le da la mano, cuando saluda, quién está saludándole con sinceridad y quién con hipocresía. Y sabe que el pueblo salvadoreño, el pueblo latinoamericano, reconoce como santos a aquellos que murieron defendiéndolos como buenos pastores. Por eso les dijo a los sacerdotes en cierta oportunidad: quiero sacerdotes, pastores con olor a oveja, o sea, que estén pegados al pueblo junto con la gente. Y por tanto esa es la mayor expresión de santidad, estar con el pueblo. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. La iglesia que confía en el poder del dinero, en el poder político, es una iglesia que se corrompe, pero la iglesia que está escuchando la voz del pueblo no se equivoca. Es lo mismo cualquier dirigente también que escucha al pueblo no se equivoca. Por tanto yo lo veo como natural, un papa pegado a la gente, pegado al pueblo, un papa latinoamericano que conoce perfectamente el calvario que ha sufrido la iglesia en Latinoamérica por los poderes económicos, políticos, sabe perfectamente bien que dignificando a aquellos que fueron despreciados por el mundo, por los poderes del dinero y de la política, ponerlos en el sitio correspondiente es bien importante para la iglesia, para que sirva de ejemplo a todos los sacerdotes, a todos los pastores, a todas las religiosas, a todo el pueblo cristiano, de cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Edín, usted mencionaba hace un momento la conversión de Monseñor Romero a partir del padre Rutilio Grande. El 12 de marzo precisamente se conmemoró el asesinato del padre Rutilio Grande, ocurrido en 1977 por Escuadrones de la Muerte. ¿Cómo valora usted también el legado de Rutilio Grande, quien fue un religioso igualmente comprometido? Bueno, yo acabo de mencionar que Monseñor Romero va desarrollando un proceso, ¿verdad? Y que lo que se da no es exactamente una conversión, sino simplemente una mayor claridad de la misión que le toca vivir en un contexto concreto por el que va pasando él, ¿verdad? O sea, en los distintos momentos. Y entonces la noticia de que Rutilio Grande va a ser beatificado, que Rutilio Grande está siguiendo un proceso de canonización, a mí me agrada muchísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rutilio, estuvimos con él prácticamente 7 años en San José de la Montaña.
Y puedo dar testimonio de que Rutilio era una persona muy coherente, muy responsable las asignaciones que se le hacían, ¿verdad? Como sacerdote. Fue muy amigo de Monseñor Romero. Yo siempre pienso de que Rutilio trabó una amistad muy profunda con Monseñor Romero cuando Monseñor Romero era secretario de la Conferencia Episcopal y que vivía en el Seminario San José de la Montaña cuando Rutilio estaba también como profesor en San José de la Montaña y prefecto del seminario, digamos, ¿no? Entonces, ahí Monseñor Romero incluso lo llama para que él dirija la ceremonia de la consagración de Monseñor, ¿no? Entonces, definitivamente que a mí me parece que la canonización de Monseñor Romero, posterior a su beatificación y la beatificación de Rutilio Grande, el proceso de canonización de Rutilio Grande, son dos procesos que se ven como naturales, que siguen un poco una lógica, ¿no? De gente que nos ha dicho por dónde tenemos que caminar nosotros los cristianos, aquí en nuestro país, en este tiempo y en esta historia, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Cuál es el camino? Un poco como decía un sacerdote en las charlas que hemos tenido en esta semana que acaba de pasar en la cripta de la catedral, ¿verdad? Estos nos han enseñado como el beduino en el desierto dónde está el camino, por dónde hay que ir y no dejarse orientar por los espejismos que pueden suceder, que pueden haber en este caminar que nosotros tenemos. La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que también eso se lo está planteando el Papa en este momento. ¿Qué hacemos con Monseñor Romero? ¿Una figura endulcorada? ¿Un santo de velas? ¿Verdad? ¿O un santo que nos llama a una alabanza permanente y sin fin? ¿O lo que nos está llamando es a comprometernos con una realidad que nos rodea, que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el gran llamado que ahorita estamos recibiendo. El cardenal Martini, que fue también uno de los candidatos a Papa, el cardenal Martini, en su testamento decía, ¿dónde están nuestros líderes en la iglesia? ¿Dónde están? ¿Por qué no seguimos a líderes como Monseñor Romero, ¿verdad? En su testamento? Hoy que llega el Papa Francisco, yo por rato cuando escucho al Papa Francisco digo, es que es lo mismo que Monseñor Romero nos decía, como que estuviera leyéndolo y releyéndolo el Papa Francisco, ¿no? Entonces, allí encuentro una gran consonancia y tenemos los resultados que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Un reconocimiento a nivel eclesial, a nivel universal, de dos grandes figuras. La figura de Monseñor Romero y la figura de Rutilio Grande, ¿verdad? Entonces son dos beduinos que tenemos nosotros aquí en el desierto de nuestro país y de este mundo, ¿verdad? O sea, yo creo que donde nos van indicando cómo apartarnos de los espejismos y cómo seguir ese camino de compromiso con los pobres, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de una paz que se fundamenta en la justicia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos nosotros viendo y los acontecimientos que van a suceder es para que nosotros, nuestro corazón rebose de alegría, ¿verdad? Por lo que sabemos. Justamente esa parte quería abordar, es decir, para aquellos jóvenes que nacieron con los acuerdos de paz, que en este momento tienen 24 años, que no sabían lo que estaba pasando en los años 70, en los años 80, Padre David, eso que se refiere Edín, esos años de turbulencia en donde
Monseñor no es esa figura de solo el altar y las velas, sino que fue una figura de carne y hueso que estuvo al lado de la gente que más lo necesitaba. Dígale a esa juventud sobre Monseñor Romero y sobre también Rutilio Grande. Bien, creo de que la edad de la juventud es la edad de profundizar los ideales. Una persona que no tiene ideales no es joven, ya se hizo anciano, ya se hizo viejo. Y por tanto, el camino que nos indica Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande con aquella frase que dice que era un país con una mesa grande, cada uno con su conque y con su taburete, sin que le falte nada, compartiendo fraternalmente. Es la visión de estos beduinos, de Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande, y de todos los mártires. Tenemos al Padre Macías, tenemos al Padre Alfonso Navarro, en fin, todos los, el Padre Octavio Ortiz, todos tienen nos dan ese camino que tenemos que seguir. Entonces los jóvenes tienen en la palabra de Monseñor Romero, en el ejemplo de Monseñor Romero, en el ejemplo del Padre Rutilio Grande, un ideal que sería bueno en este momento nos empapáramos todos, porque si tenemos algunos años y los empapamos de ese ideal, seguimos siendo jóvenes, porque es un ideal precioso para nuestro país, un país donde resplandezca la verdad, donde resplandezca la justicia, donde el amor solidario se profundice, donde el amor a la vida se ponga como primer plano, el respeto a la persona humana, en fin, la convivencia, la participación, todo eso es necesario que nuestros jóvenes lo tengan en su corazón y en su mente para nuestro país, para hacer digno a nuestro país del nombre que lleva el Salvador del mundo y digno de los sacerdotes y de Monseñor Romero y de los sacerdotes que dieron su vida por esta causa. Justamente por eso es que este 36 aniversario del martirio de Monseñor Romero queremos conmemorarlo también con sentimientos de alegría, por su legado de humanidad, de justicia, y por eso vamos a escuchar una canción con justamente Piquín, le digo yo, pero es Guillermo Cuéllar, quien es un cantautor salvadoreño. Guillermo. Gracias. Nos piden milagros allende el mar, historias grandiosas para no dudar del juicio de quienes le vimos pasar, amando a su pueblo y moviendo a pensar. Los ojos humildes supieron brillar, los paralizados pudieron marchar, los siempre olvidados ganaron lugar, los templos de piedra se hicieron hogar. Proclamen lo santo, proclamen lo santo, proclamen lo santo, haciendo sanar los ríos de llanto, mordaza y espanto. Proclamen lo santo, siguiendo su andar. Escombros que gritan no pueden probar, pupilas de hielo no ven aletear el soplo inspirado que le hizo entregar su amor desbordado, tiñendo el altar. Proclamen lo santo, proclamen lo santo, proclamen lo santo, haciendo sanar los ríos de
siguiendo su andar. Una flor marchita reviste su ajuar, un árbol talado vuelve a retoñar, un ave abatida retorna a volar, una voz callada no para de hablar. Proclamen los santos, proclamen los santos, proclamen los santos, haciendo sanar los ríos de llanto, mordaza y espanto. Proclamen los santos, siguiendo su andar. Proclamen los santos, proclamen los santos, proclamen los santos. Bueno, al despedir el primer bloque escuchábamos esta maravillosa canción, Proclamen los Santos, de Guillermo Cuéllar. Queremos preguntarle, Guillermo, ¿cómo es que hiciste esta canción antes de que a Monseñor lo beatificaran? ¿En qué año? Esta canción la compuse en el año 2000 y justamente la Fundación Romero en el año 2000 hizo un esfuerzo especial porque celebrábamos el 20 aniversario del martirio de Monseñor Romero. Entonces, recuerdo de que ese año yo compuse una obra, bueno, ese año terminé, más bien dicho, de componer una obra que se llama Misa Mesoamericana, que por cierto, en la coyuntura del 20 aniversario, la pudimos editar gracias al apoyo de la Fundación Romero. Entonces, el esquema de la obra que sigue la liturgia de una misa católica, igual que la primera obra que compuse, Misa Popular Salvadoreña, cuando terminé de componer la última canción, que por cierto es el canto de entrada que se refiere al fenómeno migratorio, ¿verdad? En nuestro país y en general en América Latina, yo sentí que hacía falta una referencia específica a Monseñor Romero. Entonces compuse esta canción y la incluí como corolario, como epílogo de esta obra Misa Mesoamericana, en realidad sin pensarlo mucho. Lo hice como un reclamo, lo hice como erigiéndome en portavoz de los sentimientos más puros, más profundos del pueblo salvadoreño en relación a Monseñor Romero, reclamándole a aquellos que no veían con claridad por qué había que canonizar a Monseñor Romero, por qué decíamos los salvadoreños que Monseñor Romero era un santo. Entonces, siempre acostumbro decir de que esta canción la compuse como una especie de diálogo con el Vaticano, con la cúpula del Vaticano, que era muy difícil, ¿verdad?, aceptar y entender el fenómeno de Monseñor Romero entre nosotros. Y después, con los años, nunca pensé realmente que esto se llegara a dar, ¿no? Entonces, me alegra mucho que así sea, ¿verdad?, porque la verdad es que no es producto de la mente humana lo que ocurre, sino que hay mucha intervención del Espíritu. Yo así lo siento y la canción ayuda a expresar eso. Conversábamos tras cámara que precisamente esta canción de Guillermo Cuéllar, profética, como decía el padre David, y el encuentro que se dio el pasado lunes del presidente Barack Obama en Cuba con el presidente Raúl Castro, y habiendo también un presidente negro en los Estados Unidos, eran situaciones que no pensábamos vivir para verlas. En ese sentido, este 36 aniversario, Edín, ¿qué significa, qué legado le deja a la humanidad y a El Salvador? Bueno, el 36 aniversario reconfirma qué es lo que nos debe de quedar de Monseñor Romero luego de su martirio y de su
beatificación y de su canonización, que ya se viene. ¿Qué es lo que nos debe de quedar? Yo creo que lo que nos debe de quedar es estar plenamente seguros que Monseñor Romero creyó en un Jesús que murió violentamente, que fue matado, y que el seguimiento a Monseñor Romero y por supuesto a Jesús tiene que tener bien presente eso. Y entonces, y preguntarnos por qué mataron a Monseñor Romero. Bueno, por las mismas razones que mataron a Jesús, ¿verdad? Por lo que creyó, por lo que vivió, por lo que dijo, por lo que hizo, por eso lo mataron, ¿verdad? Y eso generaba escozor, generaba disgustos en mucha gente al grado de llegar a la conclusión de que había que matarlo, ¿verdad? Entonces, a Monseñor Romero lo mataron por eso. ¿Y por qué lo mataron los que decidieron su muerte? ¿Por qué lo mataron? Porque su pensamiento y sus condiciones entraban en contradicción con lo que Monseñor Romero pedía, llamaba, ¿verdad? Por lo que Monseñor Romero quería que cambiara en este país, ¿verdad? Entonces, allá había dos visiones completamente diferentes, o dos condiciones completamente diferentes. Monseñor no odió a nadie, y por lo tanto no odió a ningún rico, ¿verdad? Pero sí les dijo a ellos, les supo decir, ustedes para salvarse tienen que venirse a la cancha de los pobres, tienen que adquirir un alma de pobre, ¿verdad? Eso les dijo Monseñor en ese entonces. Entonces, ese legado nos debe de mover a todos, más que conmover, nos debe de mover, ¿verdad? Es un llamado a movernos nosotros en nuestros contextos, en nuestras realidades, ¿verdad? Porque si no, no estamos siendo seguidores de Monseñor Romero. Y no debemos de ser imitadores, debemos ser seguidores de él. Con la imitación nosotros se pierde un poco la personalidad, ¿verdad? O sea, y con el seguimiento, pues vamos detrás de sus huellas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Murió por su valentía. Monseñor Romero murió por su valentía, lo mataron por su valentía, pero no la valentía del héroe, de esos héroes que nos acostumbraron a nosotros, a los que nos acostumbraron cuando éramos niños, en donde el héroe mataba a todos y él quedaba vivo, ¿verdad? Monseñor Romero es un héroe que defiende a las víctimas, pero muere con las víctimas. Muere con las víctimas, ¿verdad? Padre David, ¿por qué cree que es importantísimo que la figura de Monseñor Romero está íntimamente ligada a lo que ya decía Edén Martínez, a las luchas populares y al clamor de justicia de este pueblo? ¿Por qué no hay que perder de vista esto? Bueno, en primer lugar porque, como dijo el padre Yacuría, como Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Y nosotros tenemos que responder a esa voz de Dios, en la boca de Monseñor Romero y en el sentimiento del pueblo. Es necesario que retomemos la actualidad que tiene el mensaje de Monseñor Romero. No hemos cambiado gran cosa. Se suprimió la represión política, pero la represión, la marginación económica, social, está presente. Y eso es lo que más le dolía a Monseñor Romero, la marginación, la pobreza. Por eso le decía, conviértanse, quítense sus anillos antes de que les corten las manos. Y Monseñor Romero es actual en este momento con su mensaje, y por tanto, como salvadoreños, tenemos que retomar a Monseñor Romero como nuestro. Si bien es cierto, Monseñor Romero es de América, es del mundo, pero sería triste que Monseñor Romero fuera conocido en su vida, en su palabra, en su ejemplo, fuera del país más que en nuestro propio país. Creo que es un compromiso también de los gobernantes, de todos los que tenemos algún servicio que prestar, tener en cuenta de transmitir y de dar a conocer la vida, el ejemplo, la palabra de Monseñor Romero.
un documento bien importante que hay que conocer es el diario de Monseñor Romero. Esa crisis que él pasaba, sin embargo, se llenó del Espíritu de Dios para poder sobrepasar esos momentos críticos que le dolían mucho a él, sobre todo cuando venían de sus propios hermanos de Mitra y de Báculo. Y por eso yo he hablado del martirio de Monseñor Romero en vida, ¿verdad? Que lo quisieron matar, pero a todos estos asesinatos, a todos esos que quisieron dar con Monseñor Romero, resucitó. El pueblo lo hizo resucitar. Por tanto, necesitamos no nadar contra corriente, tenemos que agarrar la corriente que Dios nos habla a los salvadoreños a través de Monseñor Romero y a través de los mártires, a través del Padre Rutilio y a través de todos los mártires que tenemos, mártires, catequistas, cristianos ejemplares. Ese me parece a mí que sería un compromiso que tenemos que asumir, todo lo que conocimos a Monseñor Romero, de dar a conocerlo y hacer que lo vivan nuestros jóvenes, lo vivan nuestras familias, nuestras comunidades. La figura de Monseñor Romero, creo que hasta ahora con su beatificación, mucha de la juventud que ya dije al inicio, nace con los acuerdos de paz, que tienen 24 años, algunos 22, 20 años, reconocen en la figura de Monseñor a una persona que todavía no conocen, como dice el padre, a través de su diario, todo lo que dejó escrito y bueno, la grabación que tenía de la iglesia, de la radio YSAX. Guillermo, pero en el tema cultural, a Monseñor Romero se le han hecho obras de pintura, se le han hecho, bueno, tú cantautor de obras, se ha escrito literatura con el tema de Monseñor y voy a hacer un parangón en este momento muy cercano. El grupo que acaba de venir, el Iron Maiden, sí, también se puso la camisa de Monseñor Romero, fue a la cripta de Monseñor Romero a conocerlo. ¿Cómo ves tú esta situación con las artes y Monseñor? Es que mira, las artes siempre han sido instrumento de expresión del espíritu. Eso ha sido algo constante en todas las culturas de la humanidad. O sea, cuando ya las palabras y los decretos no pueden ir a explicar lo que se siente que todavía hay que explicar, ahí intervienen las artes. En los albores de la humanidad, las pinturas en las cavernas, por ejemplo, los muñecos, las esculturas, tratando de conectar aquello profundo que siempre hay necesidad de expresar, pero que el lenguaje verbal no alcanza. Entonces el arte sigue siendo probablemente el vehículo mejor para poder expresar esa realidad profunda. No me extraña pues que en América Latina Monseñor Romero haya sido inspirador para muchos artistas, incluso para artistas que uno podría decir están un poco lejanos en lenguaje, en cultura, en historia, en región del mundo, etc. Sin embargo, su ejemplo ha reverberado tan fuertemente que alrededor del planeta creo que no hay ningún país, ninguna región que por lo menos no haya escuchado, oído de su figura en algún lugar lejano y sepan algo de lo que representó. Entonces, teatro, música, pintura, escultura, poesía, novela, todas las artes se han visto involucradas a lo largo de estos 36 años, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, para poder dignificar a un hombre que terminó el siglo XX marcándolo para el siguiente siglo con una luz de esperanza. Yo creo que las artes son, digamos, la mejor manera de honrar aquello que no logramos alcanzar con la vista y con los ojos y con la percepción sencilla, sino que queremos ir más allá para tratar de comprenderlo y compartirlo. Bueno, y tenemos también Gianluca Ponti, otro de los autores, tiene una composición en violín y cuánta obra no ha habido. Pero bueno, vamos a escuchar en el próximo bloque, antes de despedirnos, otra canción de Guillermo Cuéllar y les invitamos en este momento al corte y al regresar vamos a continuar hablando de Monseñor Romero.
Jueves Santo, 36 aniversario del martirio de Monseñor Romero, a quien lo recordamos también con alegría, porque ha dejado un gran legado, no solamente en El Salvador, sino también en el mundo entero. Romero, podemos decir que es el más universal de los salvadoreños, lo ha dicho mucha gente. ¿Cómo se analiza, Edín, la vigencia del pensamiento de Monseñor Romero en el tiempo actual? Bueno, Monseñor Romero habló con 3 apoyos muy fuertes. Monseñor estuvo muy agarrado de Dios, en primer lugar, de la mano de Dios en su gestión pastoral. Estuvo muy agarrado también de la mano del magisterio de la Iglesia. Acordémonos en sus homilías cómo se inspiraba en Medellín y Puebla, ¿verdad? En Medellín no le tocó estar, pero en Puebla estuvo y venía como entusiasmadísimo de esa reunión de los obispos latinoamericanos que estaban como tratando de encontrar cuáles eran los rumbos de la Iglesia, ¿verdad? En ese entonces, y las caras de las víctimas en esos tiempos. Y la tercera mano de la que estuvo muy agarrado fue la mano del pueblo, ¿verdad? Él decía, el pueblo es mi profeta, ¿verdad? Entonces, por eso es que las palabras de Monseñor Romero son tan vigentes, porque la realidad va teniendo cambios, pero él decía, los rostros van a ir cambiando de las víctimas. Pero van a seguir habiendo víctimas en este país. Y veamos si no es cierto, ¿verdad? Entonces, él hablaba también de los riesgos que existen y de los grandes problemas de las distintas idolatrías que pueden existir en el mundo, ¿verdad? La idolatría del poder, los que se emborrachan con el poder, ¿verdad? La idolatría del dinero, los que hacen del dinero el centro de su vida, ¿verdad? Y todo aquello que no ponga en el centro a Dios, son todas esas idolatrías. Entonces, si nos preguntamos, si somos sinceros, ¿se han erradicado de nuestro país? Pues de ninguna manera. Ahí en este aniversario, 36 aniversario, ¿verdad? 16 años de estar celebrando a Monseñor Romero, porque en los 20 años todavía nadie se atrevía, ¿verdad? Por las reacciones y los rechazos que había, no solamente fuera de la iglesia, sino también incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? También dentro de la jerarquía eclesiástica. Entonces, de ahí ha venido los señalamientos que Monseñor Romero ha venido así en aquel tiempo, son señalamientos que tienen una gran vigencia, ¿verdad? Una gran vigencia. Los llamados que él hacía a la conversión son llamados que tienen una gran vigencia, ¿verdad? Habrá aspectos que habrán cambiado, o sea, habrá aspectos que habrán cambiado. Hoy más espacios para poder hablar, ¿verdad? Pero hay ciertos problemas que fueron señalados por él desde su condición de profeta, ¿verdad? Desde su condición de pastor, ¿verdad? Que siguen siendo válidos hoy, ¿verdad? Y van a seguir siendo válidos en el futuro, ¿verdad? Entonces, la vigencia es una vigencia muy grande. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ser coherentes con lo que él nos está indicando en el seguimiento que nos toca hacer en nuestra propia realidad y bajo nuestra propia condición a esas enseñanzas que él nos dio, a ese ejemplo que él nos dio y a esos llamados que él nos hizo. Padre David, tomando en cuenta las palabras de Edín Martínez, ¿cómo no convertir a Monseñor Romero en una persona con atributos sobrehumanos o en una marca de moda? ¿Cómo decirle a la juventud? No es ponerse solo la camiseta de Monseñor Romero, sino ¿qué le podemos decir a esta juventud de ese legado y de esa figura? Bueno, pienso de que tenemos que conocer más a Monseñor Romero en sus homilías, en sus cartas pastorales,
en su diario. Esos documentos tenemos que tenerlos presentes y creo que en El Salvador los medios de comunicación tendríamos que ayudarnos en eso y todas las parroquias, sabiendo también que en este momento hay parroquias y hay también obispos que no le dan importancia a la vida y el ejemplo de Monseñor Romero. Sin embargo, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, darlo a conocer, que conozcamos sus palabras, conozcamos sus documentos y tratar de compararlos con la realidad que está viviendo en este momento el país y tratar de seguir las indicaciones que nos da en este camino difícil, porque El Salvador es un país complejo en sus problemas, pero que tienen una raíz. El de Monseñor Romero decía, es el sistema que tiene que cambiar. Es un sistema enlazado de tal manera con leyes, con costumbres y con tradiciones que muchas veces nos llevan a la corrupción, al fraude, a la muerte, al asesinato. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que conocer la vida, el ejemplo y las palabras de Monseñor Romero y darlo a conocer los que lo tuvimos, los que tenemos esa posibilidad. ¿Y cómo ven, Edín, el compromiso del gobierno por mantener la figura de Monseñor Romero viva? Por ejemplo, en uno de los programas justo de Gobernando con la Gente, yo escuché por primera vez la canción que Guillermo Cuellar cantó hace un momento, de Proclamen lo Santo. Estos esfuerzos por mantener viva la memoria y la vida de Monseñor. Pues en esta celebración que hemos tenido del 36 aniversario, un sacerdote nos decía también en la cripta, de hoy en adelante, los jerarcas de la iglesia van a tener que medirse con Monseñor Romero. Los jerarcas de la iglesia van a tener que medirse con Monseñor Romero. Es decir, una vez que se le declara desde el Vaticano como ejemplo de pastor, y se le beatifica y se le canoniza y se le declara ejemplo de pastor y se le declara mártir, ahí todos tenemos que decir, ¿estoy siguiendo a Romero o no lo estoy siguiendo? Y eso, yo digo, no es válido solamente para los jerarcas de la iglesia, sino también en el plano político, Yo creo que hoy los máximos gobernantes van a tener que medirse con Monseñor Romero, es decir, a qué estatura, en qué seguimiento, hasta dónde estoy llegando, ¿verdad? Por supuesto de que hoy hay más espacios, ¿verdad? Hay más espacios. Y esperaríamos que hubiera también una coherencia, esa coherencia que Monseñor Romero nos predicó siempre. Muy bien. Que hubiera esa coherencia, digamos, a ese nivel. Perfecto. Bueno, yo voy a agradecerles ya su presencia al Padre David, a Edín Martínez, y vamos a dejarlos con una canción final que se llama Beato Mártir de América Amor, del cantautor Guillermo Cuellar. Adelante. Siervo de Dios que en Fátima sube la gran montaña, roja por tanta vida batida en los tiempos de la inmolación. Siguen sus pasos frágiles, cientos que le acompañan, son todos ellos mártires, hijos de América en tribulación. Ángel de espada fúlgida, lanza su voz inclemente, al opulento indiferente, a matadores impenitentes, basta de engaños, basta de muerte ya. Beato Pastor de América, tú eres el canto libre de los humildes y empobrecidos a causa de la explotación. Beato Pastor de América, sangre inocente sigue manchando nuestras calles ardientes al borde de la indignación. Beato Pastor de América, vuelca tu amor y bendice al niño suelto, cojo y hambriento, la madre en llanto, muerta de espanto, todo tu pueblo clama en tu suelo hoy. Beato Mártir de amor salvador, te invocamos en la iniquidad, tú eres luz en nuestra oscuridad. Beato
esta tierra tenaz, con su ardor de volcán. Nuestras almas sedientas de paz, con tu aliento de fe sanarán. Beato mártir de amor salvador, te invocamos en la iniquidad. Tú eres luz en nuestra oscuridad, beato mártir de América.